laboral, la tributaria. ¿Qué expectativa tiene usted respecto del bloque PRO, fundamentalmente de aquellos legisladores que le responden al expresidente Macri, teniendo en cuenta las últimas declaraciones del expresidente? Bueno, creo que hay una muy buena señal en lo que ocurrió hoy. No podemos dejar de advertirlo. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de presupuesto. Nosotros siempre quisimos presupuesto, pero no en cualquier condición, no un presupuesto con déficit o que nos llevara a la emisión monetaria como había ocurrido en otras épocas. Un presupuesto sin déficit, con superávit, y esto es lo que se logró hoy en la Cámara de Diputados, con lo cual nosotros creemos que vamos a llegar a extraordinarias y confiamos en que el futuro Congreso, con nuevos actores, permita tratar las reformas que el gobierno viene reclamando y que no las tenía porque tenía un Congreso tirapiedras, porque tenía un Congreso que lo que buscaba era desestabilizar al gobierno. Lo que buscaba es derrumbar al gobierno y a su programa económico, detonar el superávit fiscal, con, lógicamente, causas nobles, sin lugar a dudas. Ahí déjeme repreguntarle algo, porque hoy es importante lo que usted señala que pasó en la Comisión de Presupuesto, porque la oposición que quería adelantar el tratamiento para evitar que la nueva conformación de la Cámara sea la que finalmente tome las decisiones. Pero lo que decían muchos legisladores de la oposición es: nosotros queremos que en lugar del superávit fiscal primario de 1.5 del PBI que está previsto en el presupuesto sea de 0,9 para que se puedan cumplir, recién usted decía, las causas nobles, las famosas leyes aprobadas por el Congreso de emergencia en materia pediátrica, discapacidad. Pero es que en definitiva no es 0,9, terminan siendo todas leyes impagables. Acabamos de darle un aumento, por ejemplo, a las personas con discapacidad entre el 27 y el 35%, porque se va a poder cumplir, porque es sostenible en el tiempo. No, y en el Garrahan un incremento del 60%, pero volvemos. Alcanzan los recursos, se puede sostener en el tiempo ese gasto. No termina condenando a la Argentina a repetir lo que ocurrió durante 100 años de historia, que es déficit. Es donde los gastos le ganaban a los recursos y teníamos que apelar necesariamente a la emisión monetaria que nos llevaba indeclinablemente a procesos inflacionarios, o teníamos que apelar a la presión tributaria que terminaba asfixiando al sector productivo, o eventualmente a la toma de deuda. Esos ya están demostrados que no fueron recursos genuinos para sostener el desarrollo y el crecimiento. Al contrario, son parte del modelo de la decadencia, y por eso nosotros decimos, es necesario garantizar el superávit y es necesario apoyar el programa económico, no intentar detonarlo como hizo hasta ahora el Congreso, y por eso creemos que en el próximo Congreso, con la renovación parlamentaria, vamos a tener la oportunidad de dialogar sobre premisas ciertas que nos lleven al crecimiento, al desarrollo y que permitan discutir los temas que necesitan saldarse, pero que reclaman de recursos, y esto es lo que algún sector de la oposición todavía no entiende. Ahora lo digo, le doy pie a Hugo Machiavelli, pero un datito. Yo agrego, por lo menos una opinión mía, muy personal, yo no creo en temas sagrados en manos de delincuentes, digamos. No creo en las buenas intenciones del kirchnerismo tratando de levantar la bandera del Garrahan o de los jubilados. Creo que es una utilización permanente, porque en su momento hasta la propia Cristina hizo una chica impresionante con el tema del 82% móvil con los jubilados. Es simplemente la intención de desestabilizar y molestar a un gobierno. Pero bueno... Pero tenés razón, Alfredo, digo, y coincido plenamente. A mí me tocaba ser legislador allá por el 2019 cuando asumí el kirchnerismo, Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, y lo primero que hacían era enviar una ley al Congreso que congelaba la fórmula jubilatoria, claro. Y ahí no se rasgaban las vestiduras por los jubilados, no les importó, directamente mandaron la ley, pasaron la votadora y suspendieron la movilidad jubilatoria, que por otro lado, en el 2017 arrojaron y tiraron 14 toneladas de piedra. Digo, claro. con la misma liviandad que tiraban 14 toneladas de piedra en el 2017, en el 2019 suspendían esa fórmula jubilatoria. Impresionante, Machiavelli. Bueno, el recuento les dio 53,7%, ¿no? de los votos allí en Mendoza. ¿Se ve gobernador para la próxima elección? Bueno. Perdón, el recuento definitivo dio un mayor un aumento mayor. Aumentamos y agradezco porque ganamos con los votos de los mendocinos en el extranjero, un 63%,
y perdimos en las cárceles y esa es una gran noticia. ¿Quieres ser gobernador, Petri? Ahí nos ganó el kirchnerismo. Son dos elecciones distintas, la del 2027 y la del 2025. Esta claramente era una elección plebiscitaria, donde los argentinos nos jugábamos lo que decíamos, volver al pasado o apostar al futuro. La libertad avanza o Argentina retrocede, nosotros decíamos. Es otro momento, la discusión de las gobernaciones va a comenzar con el 2027, no hay que adelantar discusiones, me parece que hoy la madre de todas las batallas está en el Congreso de la Nación, y allí es donde voy a estar junto a Patricia Bullrich, junto a otros legisladores, apoyando al gobierno que necesita de muchas y más voces. Hasta ahora fueron muy poquitos los legisladores. Pensemos que Javier Milei ganó la elección prácticamente sin partido, lo tuvo recién ahora, a partir del armado de Karina Milei en todo el país, y gobernó sin parlamento hasta ahora, en un hecho que es inédito para la política argentina. Entonces, ahora vamos a tener muchas más bancas, muchas más voces que van a apoyar al gobierno y que van a permitir este programa de reformas que se inició el 10 de diciembre del 2023. Si el presidente le ofrece un lugar en el gabinete, ¿desistiría de su puesto de diputado? No, yo entiendo la pregunta. A ver, voy a asumir en el gobierno, lógicamente, donde el presidente me necesite voy a estar, Hugo. Esto que quede claro, donde el presidente, yo lo dije, soy un soldado del presidente, el presidente me dijo, anda a la Cámara de Diputados y allá fui, y donde me necesite el presidente voy a estar. Ahora, no confundamos, nosotros estamos absolutamente en contra de las candidaturas testimoniales, de las Magario, de las Mayra Mendoza, digo, personas que reconocen al inicio de su postulación que no piensan asumir en el cargo. No es el caso, porque ya sé cuál es la pregunta que viene, si es el caso de Manuel o del Colo. No es el caso de Santilli o de Adorni. En el caso de Manuel era vocero, iba a asumir como legislador de la ciudad y el presidente lo convoca nada más y nada menos para ser jefe de gabinete. Y en el caso de Santilli era un diputado nacional que iba a asumir un nuevo periodo y, lógicamente, en el medio, el presidente lo convoca nada más y nada menos que para ser ministro del Interior y coordinar la relación con las provincias. Es distinto de aquellos que desde, por ejemplo, una intendencia se postulan a una diputación, pero nunca piensan renunciar a esa intendencia y esa decisión depende de ellos, no de una autoridad superior como el presidente de la Nación, y deciden continuar ejerciendo esa intendencia. Digo, porque está muy claro que nosotros estamos absolutamente en contra de las candidaturas testimoniales. Le quiero hacer una pregunta, la vamos a poner aquí en la pantalla, la número 2, que tiene que ver precisamente con Mendoza. Ahora teóricamente debería aparecer la pregunta. Acá está. ¿Cuál fue el motivo de una victoria tan contundente en Mendoza? No, claro. Perdón, falta. Usted elogió a Karina Milei. Pregunto, ¿el gobernador Correjo no tuvo nada que ver? Bueno, y esto ya lo aclaramos que ha superado el 50%. No. A ver, yo dije que en lo que respondía al armado electoral en todo el país, la gran responsable era Karina Milei, también en Mendoza. Claro. Pero eso no significa negar la responsabilidad y la participación que tuvo en el desenlace electoral y en el resultado electoral del gobernador de la provincia. Pero claro está, Karina Milei fue la responsable de la libertad avanza de todo el país y de los resultados de la libertad avanza de todo el país y de los resultados de la libertad avanza en la provincia de Mendoza, donde había un frente y donde claramente el gobernador también hizo su aporte. No significa negar el aporte importantísimo, por otro lado, que yo lo decía el mismo domingo. Digo, ganó el presidente en la elección nacional, fue fundamental el aporte de Alfredo Cornejo en la construcción de ese triunfo, pero en lo que tenía que ver con el armado, sin lugar a dudas, Karina Milei ha sido determinante. A ver, porque recordemos, cuando terminaba la elección de PBA, todos cargaban respecto de la responsabilidad que había tenido en el armado Karina Milei de Provincia de Buenos Aires. Ahora, son pocos los que reconocen el acierto el día después de la elección, el 27 de octubre. Digo, hubo un contundente apoyo en todo el país a la gestión, al gobierno, al presidente Milei, y claramente hubo argentinos que entendían que el gobierno necesitaba ser respaldado, que no podíamos volver atrás,
pero también hubo un armado político que posibilitó que los argentinos confiaran en este gobierno, y por eso mi reivindicación, que no supone absolutamente negar la participación que tuvo el gobernador de la provincia, que por otro lado iban urnas desdobladas, iban urnas distintas, donde se votaba a legisladores provinciales, y diputados y senadores, y por otro lado diputados nacionales, y en donde claramente en un caso se plebiscitó la gestión local del gobernador Cornejo, y en otro caso la gestión nacional del presidente Milei. Ahí, si me permitís, le repreguntaría algo a Petri respecto de esta reivindicación a Karina Milei, porque es cierto, había sido responsabilizada de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires o en Corrientes, y claramente ahora quedó reivindicada su figura en el armado electoral nacional. Si cree que eso influyó para que finalmente Santiago Caputo no se incorpore al gabinete, o si cree que todavía existe posibilidad de que eso suceda. No lo creo, me parece que hubo mucha especulación previa a la elección respecto de la danza de nombres, especulación válida, por cierto, digo, pero de tono más periodístico, respecto de la danza de nombres y los pronósticos para el día después de la elección. Santiago siempre ocupó ese lugar, nunca ocupó un lugar formal. ¿Existe la posibilidad de que se ingrese al gobierno? Sí. ¿De qué va a depender? Va a depender del presidente de la Nación, como dependen todas y cada una de las definiciones. El presidente es el que arma el equipo, el que para a los ministros en la cancha. La última decisión la tiene él, y en definitiva creo que no ha cambiado el esquema de poder en la República Argentina. Sí, probablemente han cambiado algunos interlocutores que son necesarios para esta nueva etapa, donde se abre otras posibilidades de diálogo con las provincias y otra posibilidad de discusión y debate en el Congreso. Usted recibió hoy a Peter Lamelas, el embajador norteamericano en la Argentina, y ahí habló en el propio posteo de un intercambio, de la compra de aeronaves y de otros vehículos. ¿En qué consiste este acuerdo militar entre ambos países? Nosotros estamos cooperando con Estados Unidos y fortaleciendo nuestra alianza con Estados Unidos desde el 10 de diciembre. Pensemos que la compra de los F-16 involucró a Dinamarca, pero en lo que tiene que ver con el sistema de armas fue definitorio los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los Strikers, que es una de las necesidades que tiene el ejército y que tenemos todos los argentinos para custodiar y controlar y defender nuestra frontera. ¿Vehículos todoterreno son esos? ¿Vehículos todoterreno? ¿Cómo son vehículos 8x8 todoterreno, claro está, que es la prioridad número 1 del ejército. Y allí también estuvo Estados Unidos otorgándonos facilidades, posibilidades y financiamiento, claro está. Y estamos buscando fortalecer esta alianza y transformarnos en los socios más importantes en estas latitudes. Y por eso mi visita al Pentágono, después de más de 20 años que un ministro de Defensa no se reunía con, en este caso, el nuevo secretario de Guerra, Pete Hetzel, y a partir de allí la cooperación, las ejercitaciones combinadas, ¿Cómo son esos ejercicios, ministro, si es tan amable? Bueno, por ejemplo, el ejercicio UNITAS, donde la Argentina lo había discontinuado con el kirchnerismo, pero lo había realizado en la gestión de Macri. Es el ejercicio naval más importante que se organiza y que tiene como protagonista Estados Unidos. ¿Hay tropas norteamericanas en la Argentina? Sí, claro. Han venido, creo que son 50 miembros de la Armada norteamericana a los Estados Unidos, pero son ejercitaciones normales, que mejoran las capacidades y las posibilidades de nuestra fuerza, porque estamos ejercitando con la principal potencia mundial en materia armamentística. Además, y ve a la Argentina como un aliado confiable, ¿no? Además, el operativo UNITAS viene del año 70, por supuesto. Le quiero hacer una pregunta sobre Mauricio Macri, que es la número 3, respecto de cuál es la actitud. Mauricio Macri confirmó que salió desilusionado. Hoy lo volvió a decir en un encuentro, utilizó esa misma palabra. ¿Cómo está su relación con Macri? ¿Qué cree que Macri está pensando del actual gobierno? ¿Por qué criticó la designación de Manuel Adorni? Bueno, él confirmó que salió desilusionado, pero yo creo que ya se va a ilusionar, porque pues todos los que conocemos al presidente Macri sabemos que quiere lo mejor para la Argentina. Nosotros lo que estamos buscando enfáticamente desde el 10 de diciembre. Está el Colo Santilli, naturalmente compartimos electorado. Esto es lo que yo decía, esto que digo acá lo decía en Mendoza.
en Mendoza existe el Frente Cambia Mendoza, que es una suerte de homónimo de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, y en definitiva tenemos electorados que son complementarios y son coincidentes, entonces tenemos que trabajar, tenemos los mismos valores, los mismos ideales, tenemos que trabajar todos por sacar a la Argentina adelante, y creo que el presidente Macri se va a volver a ilusionar, y creo que estos resultados de medio término entusiasman porque suponen un fuerte respaldo, un espaldarazo, la legitimidad de una gestión en medio término con un contundente resultado electoral. Estaba pensando que, bueno, usted, esa es la pregunta, la número 5. Usted entró a la política con el huracán del alfonsinismo del 83, corríjame si me equivoco. No, yo ingresé a la política en el 91, tenía 14 años. Pero digo, el impacto que generó Alfonsín en el radicalismo. Sí, pero en el 91, Alfredo, a los radicales particularmente nos endilgaban la salida del gobierno, digo, sin... Claro, era muy criticado. Pero tenía 14 años en el 91, estaba muy próximo, todavía no existía la reivindicación por la recuperación de la democracia, que posteriormente sí existió, particularmente después del accidente en Río Negro, sino que existía el recuerdo de la hiper, estaba muy latente en ese momento, cuando yo comienzo a militar en las filas de la Unión Cívica Radical. Estaba pensando, ¿qué le parece que sucedió con el radicalismo en esta crisis que entró? Creo que ha perdido el rumbo, Alfredo, yo lo vengo diciendo. Nosotros, en lugar de representar a los sectores medios, la conducción nacional del radicalismo decidió ir a competir contra la izquierda, digo, con el votante de la izquierda, y esto me parece que le ha hecho mucho daño. A Martín Lustó se refiere. Pero por supuesto, digo, y por eso yo decía, el radicalismo tiene que, un sector del radicalismo, particularmente aquel que reivindica los postulados de Alem, de Alvear, el ideario libertario de libertad que el radicalismo esgrimió desde sus orígenes, desde sus mismos orígenes, con la Revolución del Parque, me parece que puede tener un lugar en un espacio, en un frente con la Libertad Avanza, como lo tiene el PRO, por ejemplo. La última pregunta, y le agradezco muchísimo que se haya prestado esta verdadera conferencia de prensa que armamos aquí precariamente. ¿Sabe algo como ministro de Defensa de los fusiles FAL que encontraron en manos del Comando Vermelho? No tengo la información confirmada, pero he escuchado versiones muy fuertes de que justo coincidieron cuando era ministro de Defensa Agustín Rossi, que tiene mucho que ver con Rosario y con los narcos rosarinos. Insisto, no quiero pegar una cosa a la otra, pero ¿qué información tiene usted? Porque es algo concreto. Sí, claro. Hugo trabajó mucho en ese tema por investigando. Supuesto, y varias investigaciones dan cuenta de el robo que existió en los arsenales de San Lorenzo, particularmente en el 2011, y que estarían vinculados estos fusiles, estos aparentes fusiles que se han encontrado con ese robo de arsenales. Nosotros, lógicamente, estamos muy preocupados y estuvimos muy preocupados por la situación que se vivió en Río de Janeiro, por el posible desbande eventualmente, y por eso en el día de mañana yo viajo a Misiones, porque vamos a adelantar la implementación de la Operación Roca en Misiones, particularmente en Bernardo de Irigoyen y en el sur de Iguazú, para reforzar la presencia del ejército argentino en la zona de frontera, particularmente en esta zona limítrofe con Brasil, teniendo en cuenta las posibilidades que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, daba cuenta la semana pasada de un desbande que afortunadamente no ha ocurrido. La situación aparece controlada, pero para nosotros es imprescindible que el ejército, cooperando y coordinadamente con las fuerzas de seguridad, particularmente con la gendarmería, controle y vigile nuestras fronteras. ¿En qué consiste? Defienda nuestras fronteras, porque tenemos que utilizar todos los recursos del Estado, y particularmente Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. No podemos tener a las Fuerzas Armadas adiestrando para una hipótesis que no se va a verificar, que es la de agresión externa de otro Estado. Ejemplo, la tenemos que tener controlando y vigilando nuestro mar, nuestros aires y nuestra frontera. ¿En qué consisten las operaciones? ¿Cómo se limitan o se articulan esas operaciones en el campo del ejército, ministro? Bueno, nosotros ya estamos en Salta, vamos a estar en La Quiaca
y en toda la zona de frontera se van a desplegar más de 1.300 hombres en los próximos 6 meses que van a complementar justamente las tareas de gendarmería y del resto de las fuerzas de seguridad. Nosotros no vamos a estar en centros poblados, nosotros no vamos a estar en pasos legalmente autorizados, vamos a estar en aquellos lugares donde ya se ha definido previamente con el Ministerio de Seguridad que existe necesidad de reforzar las fronteras, que son zonas inhóspitas, y allí en esas zonas inhóspitas es donde se va a desplegar el ejército, donde estamos controlando además con radares de la Fuerza Aérea desde el Pozo de Merlo y con todo el sistema de radares que tiene la República Argentina, y reforzando el control y vigilancia en nuestras fronteras, porque claramente tenemos fronteras extensas, sí, claro, y con claramente problemas y conflictividad. ¿Queda un minutito para la última? Muy cortito. Porque se ha ganado, creo yo, tanto Petri como Patricia Bullrich con la performance electoral de más de 50 puntos, quizá la posibilidad de tomar, o por lo menos tener decisión respecto de sus reemplazantes, más allá de que usted recién explicitó que las decisiones del gabinete las toma el presidente. Mira, el presidente fue muy claro. Obviamente va a consultar a sus ministros, en este caso en la cartera de defensa va a consultar mi opinión, pero yo lo he dicho porque me han preguntado respecto de mi sucesor, y es una decisión personalísima del presidente de la Nación, particularmente lo que tiene que ver con el ministro de Defensa, porque el presidente, además de ser el presidente de la Nación y encargado del Poder Ejecutivo, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, con lo cual, digo, más que en otra cartera, es una definición que la toma prácticamente el presidente en soledad con la opinión, sin lugar a dudas, si me la pide se la voy a dar, pero el presidente lo va a definir lógicamente en los próximos días. Ministro Luis Petri, ha sido muy amable, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Débora, contanos un poco cómo es todo entendido.